comparto, vamos a terminar, antes de seguir con los ejercicios, que nos quede el último de Lewis, quiero compartir, digamos, terminar de explicarles algunas cuestiones de los enlaces, ¿sí? Entonces les voy a compartir la clase de enlace, vamos a terminar de ver todo lo de enlace y después terminamos de ver las estructuras de Lewis y después ya si nos alcanza el tiempo, arrancamos con geometría. ¿Estamos? Entonces, les comparto la clase, acá estamos. Bueno, lo que habíamos visto con respecto a las estructuras de Lewis, estas eran las excepciones, ¿sí? Y acá ya lo vamos a entender un poquito más cuando veamos ejemplos de más ejemplos de estructuras de Lewis. Vimos algunos, pero ya vamos a ver otros más. ¿A qué se refiere el término de resonancia? La resonancia ocurre cuando nos encontramos con más de una estructura de Lewis que podemos presentar para un compuesto, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplo, vamos a ver que en algunos casos, por ejemplo, nosotros posicionamos un doble enlace, pero ese enlace podría estar de un lado o del otro, de igual manera. Entonces, en ese caso, vamos a presentar dos estructuras para un mismo compuesto. Las dos son posibles, ¿sí? Fíjense en este ejemplo. En el caso del ozono, el ozono puede tener un doble enlace. A ver, nosotros vamos a plantear un doble enlace y un simple enlace. La pregunta es, ¿el doble enlace va entre este y este o va entre este y este? En realidad es exactamente lo mismo. Por eso justamente esto se explica con la resonancia. El ozono no es que tenga dos posibilidades, sino que la estructura real del ozono va a ser una mezcla de estas dos cosas que nosotros podemos describir, ¿sí? Estas dos son estructuras de resonancia y lo que significa que el ozono no tiene esta estructura o esta estructura, sino que tiene una mezcla de las dos. ¿Estamos? Justamente por eso se les denomina a cada una de estas estructuras de resonancia o formas de resonancia. ¿Qué es lo que se encuentra en... Esto se los comento simplemente. ¿Qué es lo que se encuentra en la realidad? Yo no se los comenté porque no venía el caso, pero ahora se los explico. La longitud que tiene un doble enlace y un simple enlace es distinta. Un enlace simple es más largo y un enlace doble es un poco más corto. Y si tenemos uno triple es más corto todavía. Y cuando uno estudia la estructura que tiene el ozono, resulta que en ningún caso aparece una longitud de un simple enlace y una longitud de uno doble, sino que aparecen los dos enlaces con una longitud intermedia. Por eso les digo que en la realidad lo que ocurre es una mezcla de estas dos estructuras que nosotros podemos escribir. ¿Se entiende? Esto es simplemente para que interpreten un poquito. No es que tenemos esto o esto, sino tenemos una mezcla en la realidad. Y nosotros cuando lo escribimos, escribimos todas las formas de resonancia posibles. Acá aparecen algunos ejemplos. Este es un anión y por ahí es un poco más complejo. Acá aparece el trióxido de azufre y es un poco más sencillo. En el trióxido de azufre vamos a tener simple enlace con un oxígeno, simple enlace con otro oxígeno y un enlace doble, ¿sí? Incluso si quieren después lo analizamos porque estos enlaces que están acá son dativos. Ya lo vamos a hacer en detalles en el pizarrón. ¿Dónde vamos a posicionar el triple enlace? ¿Sobre este o sobre este? Bueno, lo posicionamos en los tres. Y ahora van a aparecer tres estructuras de resonancia. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a hacer ejemplos en el pizarrón y vamos a ver por qué estos quedan dativos.
Bien, eso es para terminar con lo que tiene que ver con esta parte de enlace. Y como un pequeño resumen, ¿sí? Podemos decir que el tipo de enlace, ¿sí? La electronegatividad que tengamos, ¿sí? Me va a determinar el tipo de enlace que vamos a tener. Si nosotros tenemos átomos que son iguales, la diferencia de electronegatividad me va a dar 0. Y eso hace que el enlace sea covalente, puro, no polar. ¿Estamos? O apolar. Y ahí tenemos los ejemplos. Recuerden que acá son dos cosas distintas, ¿no? Covalente puro, porque cada uno aporta un electrón, y en este caso es apolar a su vez. En realidad acá no sería O, sería I, porque por un lado es puro y a su vez es apolar. ¿Estamos? Es puro porque si hacemos las estructuras, que vimos los ejemplos, cada elemento aporta un electrón. Es no polar porque cuando hacemos la diferencia de electronegatividad me da 0. ¿Estamos? ¿Qué pasa si tenemos enlazados átomos diferentes? Ahora vamos a tener que visualizar si la diferencia de electronegatividad es grande o no. En realidad recuerden que para clasificarlo como iónico, nosotros no vamos a utilizar tanto este valor, sino que vamos a utilizar la idea de que el iónico se forma con elementos del grupo 1 o 2 y un elemento del grupo 16 o 17. Entonces, acá lo vamos a poder clasificar como iónico o si la diferencia de electronegatividad es pequeña, hablamos de un enlace covalente polar. ¿Estamos? Y con respecto al enlace metálico, que yo les dije que les iba a dar algunas características, es bastante sencillo lo que vamos a ver. En el enlace metálico vamos a tener metales enlazados. En realidad los metales tienden a ceder electrones porque tienen una baja energía de ionización, pero en este caso se va a formar una nube o un mar de electrones, que son los electrones libres, que se los llama deslocalizados, justamente porque se forma como un mar de electrones y esos electrones le pertenecen a todos los átomos. ¿Estamos? Por eso es que el enlace metálico es una estructura distinta de las anteriores. Vimos el iónico en donde se formaba un catión y un anión, ¿sí? Uno cedía y otro tomaba el electrón. Vimos los enlaces covalentes en donde se comparten los electrones y vimos cómo los podíamos, digamos, cómo los analizábamos. En este caso, este enlace no es ni covalente ni es iónico, es metálico. Tiene otra estructura. Tiene una estructura de un mar de electrones que están rodeando a todos los cationes metálicos. Fíjense que tienen todos los núcleos y todos los electrones girando alrededor, ¿sí? Para que se forme un enlace metálico tenemos que tener una energía de ionización baja, ¿sí? Y orbitales de valencia vacíos. Entonces los electrones circulan con facilidad. De hecho, esta característica es lo que hace que estos materiales sean conductores de la electricidad, ¿sí? Acá vamos con las propiedades. Tienen puntos de fusión y de ebullición altos porque son bastante estables, no se solubilizan en agua, ¿sí? Sí se solubilizan con otros metales en estado fundido. ¿Qué significa? Que si yo fundo distintos metales los puedo unir y son las aleaciones, ¿estamos? Pero no se solubilizan en agua. Sí, cuando están fundidos yo puedo mezclar distintos tipos de metales y generar una aleación, ¿sí? Conducen la electricidad incluso en estado sólido, ¿sí? No solo en estado fundido, sino que incluso estando sólidos logran conducir porque tienen todos los electrones deslocalizados. Son dúctiles y maleables, eso quiere decir que digamos que son deformables y que no se rompen. ¿Se acuerdan que los iónicos, yo les decía, se quiebran? En este caso no, son dúctiles y maleables.
No, esto no va, digamos, en realidad me quedó de más, ya lo habíamos visto antes, no sé por qué me quedó ahí dando vueltas. Bueno, simplemente les da toda esta clasificación que nosotros ya la vimos. Con respecto a lo que es los distintos tipos de enlace, hasta acá terminamos. Vimos todas las características de los iónicos, de los covalentes y de los metálicos. Yo voy a volver a la guía para terminar de resolver y de practicar con respecto a las estructuras de Lewis que vimos antes del recreo, ¿sí? Entonces, se los dejo de compartir y les voy a pasar a compartir la guía para que empecemos a practicar. Incluso si quieren podemos hacer otros ejemplos para que practiquemos más las estructuras de Lewis. Les dejo de compartir acá y les paso a compartir la guía. Bien. De la guía resolvimos todo, ¿sí? Resolvimos hasta acá, este fue el último que hicimos antes del recreo. Y ahora nos vamos a ir al último, que acá tienen para hacer estructuras de Lewis. Si quieren podemos hacer este, yo después les doy otros ejemplos como para que podamos practicar. ¿Estamos? Vamos a comenzar con estas estructuras de Lewis. Recuerden que para armar las estructuras de Lewis, lo primero que tienen que evaluar es si es iónico o es covalente. Si es iónico, arman el catión y el anión como vimos en la clase pasada. Si es covalente, arman el esqueleto simétrico, ponen los electrones de valencia de cada uno e intentan armar distintos enlaces. Vamos a ir con el primero. Este es el ejercicio, Josefina, te digo esto para vos, este es el ejercicio anterior que justo me quedó en el pizarrón. Es el ejercicio número 11, ¿sí? Ahora Gracias, vamos a ver profe. qué sigue. No de nada. Bien, el primer ejercicio que tenemos, la primera especie, ¿sí? Es el bromuro de magnesio. ¿Esa especie es iónica? Digamos, el enlace, ¿es iónico o es covalente? Me voy a la tabla. Es iónico. Iónico. Iónico, bien. Sin hacer cálculos incluso, el magnesio grupo 2, el bromo grupo 17, iónico. Entonces tengo que plantear cationes y aniones. Justo tenemos dos bromos, tenemos dos posibilidades porque pueden poner el corchetito o pueden hacer los dos bromos, como quieran. El magnesio pierde 2 electrones y queda con carga 2 más. Cuidado que yo tengo 2 bromuros, ¿sí? Cada bromuro gana un solo electrón. ¿Estamos? Por eso, bueno, ahora lo veo que está todo. Por eso tengo 2 bromuros y cada uno gana un electrón. Lo puedo hacer de otra manera también, lo puedo hacer así. ¿Estamos? Entonces tengo el magnesio 2 más, un bromuro que ganó un electrón, otro bromuro que ganó otro electrón. O lo puedo hacer como está arriba. Es lo mismo, ¿sí?
¿Qué se tiene que visualizar? Las cargas y los electrones que se ganaron. ¿Sí? El catión generalmente queda sin electrones porque los de la capa de valencia los cedió todos, digamos, queda con su capa anterior. ¿Sí? Y el anión gana electrones y completa los 8. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Me voy al próximo ejemplo. Tricloruro de fósforo. Ya para empezar, eso no es iónico, porque los dos son no metales. Entonces, voy a plantear digamos, una estructura de Lewis para un compuesto que tiene enlaces covalentes. Y acá les hago una aclaración. Nunca vamos a tener un compuesto que tenga algún enlace iónico y algún enlace covalente. No, o son todos iónicos o es covalente. ¿Estamos? Me voy entonces con el tricloruro de fósforo. ¿Se acuerdan que lo que veíamos era, primero armo como el esqueleto y pongo en el medio el que sea menos electronegativo, ¿sí? Los halógenos en general van en la periferia, entonces voy a poner el fósforo al medio y los 3 cloros alrededor. Y pongo los electrones que tienen de valencia. El fósforo tiene 5, ¿sí? Y el cloro tiene 7. Perfecto, entonces el tricloruro de fósforo sería polar. Sí, te escucho. El tricloruro de fósforo sería un enlace covalente polar. Exactamente. Es un Sí. enlace covalente polar. Si vamos al número, déjame que lo busque, el Pero yo fósforo. te lo busqué y el fósforo tiene 2,1 y el cloro tiene 3, o sea, te da 0,9. Exactamente. Igual, yo ya te digo, cuando vos los ves posicionados así en la tabla, Mientras, suponete que vos no tenés la diferencia de electronegatividad. Suponete que sí, no tenés el valor. yo me acuerdo que en los finales me hacía eso, profe. En los finales, como estamos con la tabla limpia, la blanca, ¿viste? Y no tiene nada. No, fíjate, porque yo no entendía nada. Imagínate, me decía, no, fíjate vos por ahí. No, me mandaba a ver en Hong Kong. Bueno, para no matarte entonces en la próxima, te explico No, bien yo cómo estaba, te es el entendí, no, tema. yo estaba, te entendí, profe, ya está, olvídese, te entendí. Ah, bueno, bueno, pero a lo mejor ahora no te mato a vos, mato a otro, entonces déjame que lo explique. Claro, cuando vos ves en la tabla de las propiedades que nosotros vimos en química general y que me imagino que ustedes se las reacuerdan, la electronegatividad en un periodo va aumentando para allá. ¿Estamos? Entonces, como el fósforo y el cloro, espérate que los encuentre así te los marco. Acá estamos. El fósforo y el cloro están ahí, ¿sí? En el mismo periodo y están cerca. Yo me imagino que la electronegatividad es parecida. Además, esto no es iónico porque son los dos no metales. Y no van a tener la misma electronegatividad porque están en el mismo periodo, pero uno está más allá y el otro está más acá. Claro, Entonces, seguramente que el fósforo tiene que ser un poquito más electronegativo que el fósforo. El cloro más electronegativo que el fósforo. ¿Estamos? sí, profe. Entonces, con esa idea uno podría decir que es covalente porque no estamos no es del grupo 1, 2, 16, 17. Entonces, iónico no es covalente. Y es polar porque el fósforo y el cloro están en el mismo periodo, pero uno está al lado del otro, incluso hasta 2 lugares más allá. Claro. ¿Estamos? Bien. Muy bien entonces, covalente polar. Me voy a, si quieren podemos contar los electrones.
¿Cuántos electrones tenemos? Tenemos 7 por 3, 21. Estoy contando todos los electrones de valencia. 7 del cloro, 7 por 5, 26. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 26 electrones de valencia. ¿Qué voy a hacer? Bueno, como siempre, lo primero que uno intenta hacer es armar un enlace. Además, el cloro tiene 7 electrones, entonces con que forme un enlace ya estaría listo el octeto para el cloro. Yo voy a tratar de completar los octetos. ¿Estamos? Intento formar un enlace para cada uno de los elementos. Entonces, formo acá, formo uno. El cloro ya completó su octeto. ¿Estamos? Porque tienen 2, 4, 6 y el enlace lo cuento como 2 porque se están compartiendo 2 electrones. ¿Sí? Entonces, acá tengo 8 electrones, 8 y 8. Me voy al fósforo. El fósforo tiene 2 que le quedaron, este es un par no compartido, ¿sí? 2 y tengo 2, 4, 6, 8. ¿Estamos? Les hago un adelanto para lo que va a venir después de geometría, ¿sí? Esos pares de electrones que quedan libres en el átomo central son importantísimos porque vamos a ver que después nos van a definir la geometría que va a tener, ¿estamos? Ahora estamos haciendo Lewis, pero digo, yo siempre se los muestro a los pares de electrones libres que quedan en el átomo central. Son súper importantes, ¿estamos? Los que quedan libres en el periférico no tienen incidencia, o sea, cuando hago Lewis los tengo que mostrar a todos. Pero ya vamos a ver que después cuando veamos la geometría nos va a importar muchísimo si hay o no pares de electrones libres en el átomo central. ¿Estamos? Estamos con esta estructura. Si quieren contamos que tienen que estar los 26 electrones. Ahora tengo 8, 24, 26. Están todos, ¿sí? Por cada cloro tengo 8, 8 por 3, 24, 25, 26. Están todos los electrones, ¿sí? ¿Se entiende cómo contamos eso? Pueden hacer estas dos cuentas. Por un lado, que cada uno esté rodeado de 8 electrones. Y por otro lado, la totalidad de los electrones. Cuando yo cuento la totalidad, acá cuento 2 electrones y lo cuento una sola vez. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? Bien. Sí, profe. Al ácido sulfúrico lo voy a dejar porque es bastante complejo. Prefiero que practiquemos con otros, como que nos vayamos afianzando y después volvemos. ¿Está? Se los voy a mostrar, tampoco no vamos a ver cosas tan complejas. Está bueno para que lo analicemos, pero un poquito más adelante cuando hayamos practicado un poquito más. ¿Sí? Me voy al dióxido de azufre. Chicos, casi borro el pizarrón con el mouse. Esperen. Ya agarro cualquier cosa. ¿Qué vamos a mirar para el dióxido de azufre? El átomo central es el menos electronegativo, o sea que ahí va a ir el azufre al medio. Voy a escribir ahora los electrones de valencia, que todos tienen 6, porque el azufre tiene 6 y el oxígeno también.
Y acá vamos a empezar a probar. ¿Estamos? Al oxígeno, ¿sí? Le faltan 2 electrones para completar su octeto. ¿Me siguen con eso? Entonces yo podría pensar que se forma algún doble enlace con el oxígeno, porque si el oxígeno, que tiene 6, forma un doble enlace, ahí ya va a tener los 8 y estaría listo. ¿Me siguen con eso? Entonces, podríamos pensar en 2 dobles enlaces y vamos a ver qué nos queda. Los 6, los 6. Ahí ese oxígeno ya quedó listo. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Espérenme. Profe, una consulta. Sí. Sin mirar la electronegatividad, yo puedo deducir que los oxígenos van en el costado porque son 2 también, ¿o no? Sí. Dame un segundito. Sí. Sí, vos lo podés deducir de acuerdo al número, porque vos tenés, a ver, lo mismo pasó recién con el fósforo cloro 3. Vos tenés un fósforo y se supone que va a ir al medio, pero si en algún momento te genera alguna confusión, sabe que siempre el menos electronegativo va al centro. Listo, gracias. ¿Estamos? Sí, muchas veces como que cae de maduro o es como sencillo darse cuenta porque vos tenés que ser los fósforos, cloro 3, y bueno, el fósforo está al medio rodeado por los cloros. Acá tenés 2 oxígenos y un azufre. Bueno, el azufre va al medio, pero en algún caso puede que no sea tan claro, ¿sí? Como por ejemplo, fíjate el punto G, CH3 cloro. A lo mejor ahí ya no es tan sencillo. Entonces ahí siempre la regla es el menos electronegativo al centro. Listo, profe, gracias. Bien. Esta estructura, fíjense que así me quedó. ¿Qué me quedó? El oxígeno cumple octeto porque tiene 8, el otro oxígeno cumple octeto porque tiene 8, el azufre no cumple octeto, tiene un octeto expandido porque tiene 2, 4, 6, 8, 10. Pero el azufre puede tener octeto expandido, porque es del periodo 3, tiene orbitales D disponibles, entonces es viable de que el azufre tenga ese octeto expandido. Existen otras estructuras posibles para esta especie. Fíjense este análisis. Me las hago acá abajo. Estamos hasta acá. Esto se termina en 10 minutos y volvemos a empezar. ¿Sí? Hasta acá yo hice, planteé lo mismo, el doble enlace, o sea que este oxígeno ya está. ¿Sí? Ahora, cuando voy a plantear acá, o bien puedo plantear un doble enlace como lo que planteé antes, ¿estamos? O bien puedo plantear un enlace dativo. Y acá lo voy a explicar porque yo les dije que con el ejemplo se iba a entender más. Fíjense en qué situación estamos. Este azufre ya completó el octeto porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
¿Me siguieron con eso? Ese azufre ya lo completó al octeto. Y a este oxígeno le faltan 2 electrones para completar su octeto. ¿Sí? Entonces, lo que también puede ocurrir es que, lo voy a hacer así se entiende. Miren, lo voy a poner de otro color. O a ver, o así. No sé si se visualiza la situación. Ahora, en este enlace es un enlace dativo. ¿Por qué es un enlace dativo? Porque el azufre puso en juego sus 2 electrones. Como el azufre ya estaba cumpliendo el octeto, ¿sí? Puede poner en juego esos 2 electrones que le vienen bárbaro al oxígeno porque le faltan 2. Cuidado que esto es covalente, ¿no? Acá nadie está entregando los electrones y nadie los está tomando. Es un enlace covalente en donde se están compartiendo 2 electrones. Pero esos 2 electrones que se comparten le pertenecían originalmente al azufre. Por eso es dativo. ¿Se entiende el concepto? De esta manera, ahora todos cumplen el octeto, incluyendo el azufre. Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Y ahí, profe, en el azufre se escriben 5 alrededor en vez de 6 electrones de valencia. No entendí tu pregunta. El azufre tiene 6 electrones de valencia, que son los rojos. Estos 2 quedaron libres. Con estos 2 forma enlaces covalentes, digamos, puros. Y acá se forma un enlace dativo porque esos 2 electrones le pertenecían al azufre. Ah, claro. ¿Estamos? Por eso Sí. es dativo. Claro. Hay veces que lo pueden hacer de 2 colores o no. ¿De qué otra manera se dan cuenta que es dativo? Fíjense que los 6 electrones del oxígeno están libres. Están como pares no compartidos. Acá. Los 6 del oxígeno quedaron libres. Quiere decir que este enlace se formó con los que venían del azufre. ¿Se entiende? Esperen que tengo algo en el chat. Uy, espere que tengo mucho. Ah, bien. Noelia. Bueno, ahora te voy a explicar. Ahora voy, ya que les di las 2 formas, ahora voy, Noelia, qué pasa con cada caso. ¿Sí? Si uno plantea esta estructura, es válida esa estructura sola, ¿sí? Podría ser esta estructura también, o podríamos incluirla como resonancia, ¿sí? En realidad hay otros parámetros que nosotros no vamos a ver, que tienen que ver con las cargas formales, y uno calcula cargas formales y de ahí uno se da cuenta cuál es más estable. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Cualquiera de estas estructuras sería posible. Si yo planteo esta estructura, debería plantear sí o sí la resonante, porque yo al revés tengo exactamente lo mismo, o sea,
esas dos como estructuras resonantes porque el doble enlace puede estar de este lado o de este lado. Pero este enlace o este siguen siendo dativos, ¿estamos? ¿Cuál planteamos? En realidad cualquiera podría ser válida, ¿sí? Si yo planteo esto del doble enlace, sí es importante que sepan que eso tiene resonancia. ¿Estamos? Cualquiera de estas estructuras sería válida, ¿sí? No sé si ahí respondo a tu duda. ¿Quién era? Me parece que era Noelia. Uy, ¿qué hice? Dejé de compartir la pantalla. O sea, profe, lo puedo plantear como octeto expandido o plantearlo como dativo. Sí, sí. Gracias. Desde el punto de vista estricto es un poquito más estable esto. Porque es más estable el dativo. ¿Por qué? Porque todos cumplen octetos. Pero no vamos a entrar en cuestiones tan particulares. Esta estructura, para lo que nosotros vimos, cumple con todas las reglas y sería viable. ¿Estamos? Sí, profe. Esperen que se me escapó la guía. Bien. Ahí estamos, ¿sí? Se entendió lo de dativo, ¿sí? En ese caso se forma el enlace y una de las especies es la que está aportando los dos pares de electrones, ¿sí? El punto E, que es el ácido nítrico, lo vamos a dejar junto con el ácido sulfúrico para más adelante. ¿Estamos? Quiero que primero practiquemos y practiquemos un poquito más con otras estructuras. Me voy al F, y el F lo pueden hacer ustedes solos. Así que los dejo para que traten de renegar un poco y planteen el F. La gran ayuda está en el pizarrón. Tampoco es la gran ayuda. Es covalente, ¿sí? Y el azufre va al medio. A partir de ahí, vean qué pueden hacer. ¿Ven bien, chicos, ahí el pizarrón? ¿Se ve bien? Sí, Bien, gracias.